Queridos amigos, buenas noches, bienvenidos un viernes más a Lo que no te han contado. En esta ocasión, el programa número 35. Ya llevamos 35 semanas, 35 ediciones, intentando ofrecer información, análisis y, es verdad, un poco de opinión, la mía y la de otros colaboradores, sobre este país. Es decir, para intentar explicar lo que sucede en España y para intentar arrojar un poco de luz dentro, como siempre te digo, de esa habitación oscura en la que nos intentan confundir, nos intentan manipular, pero nosotros, linterna en mano, con nuestros aciertos y con nuestros errores, siempre intentamos por lo menos explicarte lo que hay en cada punto de esa habitación, en cada una de sus cuatro paredes. Quisiera empezar este programa con una cita de mi paisano, del maestro, del escritor Miguel Delibes. Y lo digo porque vamos a hablar de Juan Carlos Monedero y de las Inquisiciones contemporáneas, entre otras la de ese feminismo que comenzó con la vitola o se vende con el mensaje de hay que defender a las mujeres, hay que conseguir la igualdad y que finalmente, como casi cualquier movimiento socialista, ha derivado, ha degenerado en una especie de persecuciones y juicios sumarísimos que no solamente pasan en España, sino en todo el mundo con la bandera del Me Too, y que lo que ha hecho es que haya una especie de justicia popular que puede afectar a cualquiera, a cualquier hombre, y que solamente se activa con una mera acusación. Esto realmente es un comportamiento, tiene todas las características de una Inquisición contemporánea. Y llama la atención porque echaba estos días atrás un vistazo a El hereje, a la novela de Miguel Delibes, y hay una frase muy significativa que creo que viene al pelo, perdónenme por mi calvicie, por pronunciar esa palabra, y la frase dice lo siguiente: la afición a la lectura ha llegado a ser tan sospechosa que el analfabetismo se hace deseable y honroso. Siendo analfabeto, es fácil demostrar que uno está incontaminado y pertenece a la envidiable casta de los cristianos viejos. Básicamente lo que viene a decir es que cuando uno se demuestra manso, cuando demuestra su desconocimiento, cuando no tiene argumentos para enarbolar o para defenderse con respecto a estas ideologías irracionales, se le considera menos peligroso. Siempre es mucho más fácil manipular a la población que no tiene conocimiento que a quien está bien informado y a quien por lo menos intenta librar batallas, si es que quiere, contra estas ideologías que no dejan de ser una especie de catequesis para transmitir una ideología que se ha convertido en religión. Lo woke tiene más de religión que de movimiento social y desde luego de movimiento político. Lo woke no quiere llegar a soluciones, quiere imponer puntos de vista. Y lo peor es que ellos son muchas veces, por no decir la mayoría, por no decir la práctica totalidad, los menos ejemplares. Llama mucho la atención porque se han vendido como feministas, porque lo han impuesto, porque han obligado a muchos hombres y a muchas mujeres a callar y solamente en su trabajo y decir las verdades o recitar sus argumentos y sus puntos de vista en la mesa de la comida del domingo, pero el lunes en el trabajo, por miedo a represalias, no hablaban. Cada cual es dueño de su miedo y, por supuesto, de su hambre, y es esclavo de sus necesidades y de sus facturas. Y ellos han jugado con este miedo, con ese temor y sobre todo con este despiste que todos tenemos en un mundo que cada vez puede resultar más difícil de comprender, para imponer poco a poco su ideología. Y realmente, al final, estos que se decían feministas, estos que se decían que defendían la igualdad, han utilizado sus privilegios, como en el caso de esta feminista que ves en este vídeo. Soy feminista porque es sinónimo de igualdad, de superación, porque nos permite avanzar socialmente sin pisar a nadie, porque todos y todas ganamos, por las generaciones futuras. Begoña Gómez, que casualmente fue nombrada directora del Africa Center cuando su marido ascendió a presidente del gobierno, cuando recibió una cátedra de cómo era sostenibilidad en la Universidad Complutense también, cuando su marido ejercía de presidente del gobierno. Begoña Gómez, la que participó en aquella reunión de la Organización Mundial de Turismo en San Petersburgo. Begoña Gómez, la que se reunió con Hidalgo, con Javier Hidalgo, cuando se estaba negociando el rescate de Europa. Habla de feminismo, habla de igualdad, pero por supuesto desde el púlpito, desde las prebendas, de ser una especie de Imelda Marcos a la española. Una mujer realmente que se considera libre, progresa al margen de los méritos de su marido muchas veces, o por lo menos no existen las sospechas que existen sobre ella. Por cierto, judicializadas, aquí no nos lo inventamos. Una mujer realmente que sea feminista no defiende los privilegios que, por ejemplo,
Ángela Rodríguez Pam tenía en boca. Por eso el Ministerio de Igualdad ha incrementado en los últimos años, en cumplimiento con lo que establecía el Pacto de Estado, un 1.200% la financiación a las entidades de la sociedad civil. 1.200%. ¿Y por qué te hablo de privilegios? Pues por lo que has visto en este vídeo, porque un 1.200% es una cantidad de dinero de millones de euros que salían del bolsillo del contribuyente y que se iban directamente a asociaciones que se engordaban, porque esta gente realmente al final se deja llevar siempre por el funcionamiento que ha tenido siempre las asociaciones socialistas, los gobiernos más o menos con el comunismo como ideología o con el comunismo dentro de su espíritu. ¿Y qué han hecho siempre? Pues evidentemente las organizaciones, el entrismo a través de los sindicatos y de las facciones afines, y el asociativo lo que han hecho es dopar a la sociedad civil con dinero público para que defienda sus propios intereses. Con los medios de comunicación sucede igual. Y eso lo han hecho todos los gobiernos, no solamente los socialistas y los comunistas. Se destina dinero público para alterar el mercado, para beneficiar a los amigos y para perjudicar a los enemigos. Y con ese dinero público lo que tienen los gobiernos es una serie de voces que responden a sus intereses y que al final les defienden en los momentos de máxima debilidad. A lo mejor eso explica que todavía hay una parte de la sociedad que crea que Ángela Rodríguez Pan defendía la igualdad de las mujeres o que lo hacía Begoña Gómez, que desde luego, reitero, aprovecha su posición como esposa del presidente del gobierno para medrar en lo profesional. Que a lo mejor es reprobable, sin duda lo es, pero lo peor es que no lo reconocen, lo peor es que se manifiestan posteriormente a favor de la igualdad, o lo peor es que callan con gente como este feminista de Postín. Feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. El propio José Luis Ábalos, como ves en ese vídeo, como has podido apreciar, se consideró feminista, se definió como feminista. Bueno, que sí, que no lo pongo en duda, pero bueno, hay determinadas informaciones que hacen ver que su concepto del feminismo chocaba con el que defendía el gobierno, que no una parte de su partido, porque no sé si recuerdas esta imagen, que era la del famoso Tito Berni, una cosa que ya está enterrada. Estaba en un piso con chicas, bueno, que se dedicaban a aquello, a tal, a cual. Esta gente formaba parte del PSOE, del grupo parlamentario, que en aquel momento tenían un debate sobre si prohibir la prostitución, incrementar las multas a los clientes de estas mujeres. Y tenían un debate serio con Podemos. Y había abolicionistas. Y mientras tanto, en su grupo parlamentario, pues hacían lo que en la larga tradición socialista y política, diría yo, lo digo por no encajonarlo, ha sido bastante habitual, que ha sido lo de disfrutar de las chicas en Madrid, los viajes a Madrid, lejos del territorio del que es el diputado, los pisos, los contactos, las comidas, las cenas y las chicas. Vamos, la triada del mal, como quien dice, o del bien, depende de cómo se vea. Pero esta gente realmente era la que posteriormente nos educaba en la moral, mientras ellos hacían lo contrario. Ha salido una información, no la voy a reproducir porque aquí realmente sí que creemos en la intimidad, porque desde una postura liberal, aquí sí creemos en la intimidad y en la que la mujer que quiera dedicarse a estas cosas, que lo haga desde el más absoluto secreto sin que su cara sea expuesta. Lo digo porque han publicado un medio de comunicación que es The Objective, una buena exclusiva, una buena noticia que básicamente lo que demostraba o lo que sostenía es que Jessica, la novia de José Luis Ábalos, la que vendieron como novia, en realidad no era su novia, sino que era alguien que había encontrado, Coldo, en una página dedicada a las mujeres que se dedicaban a eso, dedicada a escort, y cobraba 1.000 euros. Pero es el libre mercado, que haga lo que considere oportuno. Aquí no juzgamos a nadie por sus actividades. Por lo menos yo no lo juzgo, hablo por mí siempre. Y no me parece bien tampoco la exposición. Ahora bien, reitero, que mientras estos políticos, ministro, Aldama decía que Pedro Sánchez hablaba 6 o 7 veces al día con José Luis Ábalos cada día, y mientras su partido impulsaba ese movimiento feminista, y mientras su partido impulsaba un debate sobre si prohibir o no la prostitución, ellos tenían listas en el teléfono, las tenía Coldo, dice la UCO, la Guardia Civil. Y Jessica, pues bueno, según ha publicado este periódico, no salió de la nada, de los típicos que se conocen en un bar y empiezan una relación. En fin, puedes ver aquí, en esta siguiente imagen,
que el movimiento feminista en su día clamó en el 8M, el día que era básicamente el centro social de actividad del feminismo patrio, por cierto, donde pitaban a las mujeres que no eran de sus partidos, a las mujeres de Ciudadanos o del Partido Popular que se manifestaban, pues se intentaban apropiar de este movimiento y ahí clamaban contra la prostitución. Y mientras tanto, había algún diputado pues, que se dejaba caer por las casas o por las páginas. Hay una cosa que creo que merece la pena explicar, y es que esta izquierda impulsó el feminismo, impulsó otras causas, porque supusieron, esto se hizo en 2012 en Francia, cuando empezaron a ver que el partido de Le Pen les había ganado la partida a los barrios, entre otras cosas porque no solucionaba las dificultades y la decadencia de estos espacios y porque la socialdemocracia, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, se había demostrado completamente ineficiente para resolver los problemas económicos de los ciudadanos, la clase media y la clase baja. Entonces, a partir de ahí, los estudiosos de la izquierda francesa, un grupo, posteriormente lo comentaremos en una entrevista interesante que tendremos con una buena periodista de ABC, Rebeca Argudo. Ahí básicamente lo que se inventan es redefinen el movimiento, redefinen el socialismo para que empiece a atacar causas que tienen más que ver con la izquierda cosmopolita contemporánea, y entre ellos está la feminista. Compartimenta la sociedad en diferentes grupos y a partir de ahí los empiezan a defender. Y eso no tiene nada que ver con la izquierda que defendía a los trabajadores o que impulsaba la lucha obrera, el obrerismo. Esto era otra cosa. Y a partir de ahí se inventan ese feminismo, al cual, por supuesto, en el cual no tienen cabida para ellas las mujeres que no son de izquierda, porque precisamente lo que buscan son votantes, no defender los derechos de las mujeres. Entonces, posteriormente, cuando se explican los pitidos, los escupitajos, llegaron a arrojarles a las mujeres, creo que eran de Ciudadanos, una botella llena de orín, en una manifestación. Creo que esa fue en la marcha del Día del Orgullo LGTBI. Y era porque precisamente lo que buscaban, reitero, es votos, apoyos, no derechos. Pero también se convirtieron en catequistas de la sociedad española. Ellos han sido, desde la crisis económica, desde que surgió el movimiento del 15M, el gran faro moral de la sociedad española. Ellos han monopolizado el debate. El debate en España ha estado durante los últimos años inclinado hacia la izquierda. Y además la izquierda radical. Y eso lo que ha hecho es que no solamente desde el punto de vista político sus argumentos hayan prevalecido y hayan sido predominantes dentro de los medios de comunicación y de la psique del español medio, o del español que les apoya, por cierto, de apoyo menguante, sino que también lo que ha hecho es les ha convertido en una especie de catequistas, porque no era una ideología política ni una postura de defender. Ellos imponían lo suyo, esto que te explicaba, de una forma prácticamente autoritaria. Si no estabas con ellos, te llamaban negacionista. Si no estabas con ellos, si no copiabas ese feminismo, te llamaban machista. Llegaron a acusar a todos los hombres de ser asesinos en potencia, violadores en potencia. Llegaron a decir eso de todos los hombres nos matan. Quien se pusiera a eso era considerado un culpable, un traidor. Y ellos, desde luego, son los que menos ejemplo pueden dar. Esto es lo que decía, lo que ves en esta imagen, Pablo Iglesias, de Íñigo Errejón, una vez saltó su escándalo. De esto se hablaba hace un año. Si recuerdas, en octubre, a Íñigo Errejón le empezaron un juicio sumarísimo a partir de una serie de mensajes que se virtieron en el tuit de en el Instagram, perdón, la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás, próxima a Podemos. Por cierto, esto surgió antes de que sacara ella un libro, qué casualidad. Lo de los libros otro día lo comentamos. Y a partir de ahí se cebaron con Errejón. A partir de ahí se descubrió que mientras ellos en otros casos habían pedido ejemplaridad, en Sumar habían tapado durante mucho tiempo el escándalo de Íñigo Errejón. A partir de ahí surgieron cuestiones como la famosa denuncia de Elisa Moulia que ha terminado en los tribunales. Y a partir de ahí surgió el típico proceso mediático que les gustó tanto en Estados Unidos cuando iniciaron aquello del movimiento Me Too. Una acusación sirve para defenestrar a alguien, para generarle la muerte civil. Y entonces gente como Íñigo Errejón apoyaba eso.
y apoyaba esas medidas preventivas que básicamente son la cancelación para limpiar la sociedad, la opinión pública, mejor dicho, el foro público de las personas a las que consideraba poco ejemplares. Otro rasgo importante que identifica este movimiento con la Inquisición. Pero es que Pablo Iglesias, que a su enemigo Errejón le pegó una serie de puñaladas importantes cuando surgió su escándalo, le ha saltado otro caso, que es el de Juan Carlos Monedero. Y a esto vamos a dedicar el programa de hoy, porque el periódico ABC publicaba el miércoles una información en la que básicamente un antiguo colaborador de Canal Red, que es el medio de comunicación de Pablo Iglesias, el colaborador se llama Sergio Gregory, denunciaba en un mensaje que envió una periodista presunto abuso sexual, acoso, como lo queramos llamar, de Juan Carlos Monedero a personas que ellos conocían. Te he preparado aquí un audio. Sí, esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo, mm, cosas que, tal como me las contó, suenan a agresión sexual y que es grave. Todo esto surge de una exclusiva del diario ABC. Aquí te he preparado también una imagen que es de su portada. Un ex colaborador de Pablo Iglesias desvela en un audio los acosos de Monedero a dos jóvenes. Decía, el presentador de la televisión de Podemos relata a una feminista, una periodista feminista, que el caso suena a agresión sexual y es infinitamente más grave de lo de Errejón. Aquí, en este otro corte de audio, también revelado por el periódico ABC, se puede escuchar más detalles con respecto a lo que le acusan a Juan Carlos Monedero. Si es un baboso que babosea a chavalas y que lo hace además de forma sistemática, como parece, según los rumores y según, ya no rumores, porque lo de Íñigo Errejón, por ejemplo, yo solamente había escuchado rumores que no tienen nada que ver con lo que se está diciendo, o sea, cosas infinitamente menos graves. Pero de Monedero, pues lo sé porque bueno, no sé si la llegó a babosear, pero se puso muy insistente y muy pesada en la fiesta de la primavera. Tú estabas ahí y sabes que la llamaba a las 3 de la mañana y que la abrazaba por ahí, por allá. O sea, fue como muy incómodo todo eso, ¿no? Los fundadores de Podemos, los altos cargos del partido en su día, en algunos casos, como el de Íñigo Errejón o el de Juan Carlos Monedero, ya están señalados. Y estos, durante una década, se han dedicado a señalar, a prejuzgar y, digamos que a arrinconar a los demás, a los que no pensaban como ellos, a los que nos destinaban al terreno de los ultras, aunque no lo fuéramos. Y ellos realmente, al final, por su actitud, por la forma en la que tapan, por la forma en la que encubren y por la forma de ser cómplices y fariseos, a lo mejor son los menos ejemplares de todos. Como el asunto me parece tan relevante y como al final esto se ha hablado en las mesas, como te decía, de la comida de los domingos de cada casa durante muchos años, y como al final poco a poco la verdad está aflorando, hemos decidido dedicar esta 35 edición del programa Lo que no te han contado, a hablar del caso de Juan Carlos Monedero y hablar un poco de toda esta tropa de inquisidores, catequistas y la gente que nos decía lo que teníamos que hacer. Ya sabes que estás en Vigo Media. Por cierto, me he encontrado hoy sobre la mesa algo que me ha llamado la atención. Como soy un maniático con esto de la comida y las guiosas, el equipo de Vigo Media creo que lo ha pedido en AliExpress. La verdad me va a venir bien esto. Me ha regalado una especie de pan bao, que luego sí que me gusta, pero bueno, pues con esto de mantener la broma y engordar el personaje, pues bueno, me ha regalado un pan bao. Entonces, antiestrés. Lo utilizaré mucho porque soy un tipo que tiende a estresarse y a estar de mal humor. Y a veces te pongo de mal humor los viernes también aquí. Pero, bueno, que sepas que también sufro de eso. Vamos con el programa. En Vigo Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Juan Carlos Monedero no es alguien cualquiera. Juan Carlos Monedero es uno de los fundadores de Podemos y además es uno de los ideólogos del chavismo.
o de esa izquierda bolivariana que fue creciendo, que fue desplegándose por Latinoamérica y de la que él, de hecho, aquí declaró a Hacienda pagos que había recibido de allí, porque a Juan Carlos Monedero le conocían en el Palacio de Miraflores. Juan Carlos Monedero, la anterior campaña electoral de Venezuela, volvió a apoyar a Nicolás Maduro. Estamos hablando de que aquí, en España, hay personas que apoyan a dictaduras tan sanguinarias como la de Maduro, que se ha demostrado que tortura, que mata, que persigue, que llama a las puertas de las casas de los opositores, los detiene, los hostiga, que se está forrando con negocios como el de hidrocarburos y de la cocaína. Y estamos viendo que aquí hay gente que defiende eso. Y no solamente es en el caso de Monedero, también es en el caso de Zapatero. ¿Qué hace Zapatero siempre haciendo de intermediario en favor del régimen de Nicolás Maduro? ¿Cómo esa gente, el PSOE, el Partido Socialista, todavía les puede subir una tribuna, dar un púlpito para predicar y para predicar en favor del camino que debería tomar la sociedad española? Si el camino que ellos defienden en otros países es el antidemocrático, es el autárquico, es el de el helicoide. El helicoide, como te explicábamos la semana pasada, es un centro de torturas que hay en Caracas. Ahí Juan Carlos Monedero dio una conferencia en favor de los derechos humanos hace no mucho, hace unas semanas. Juan Carlos Monedero ha estado ahí en el ajo. Ha estado en el epicentro de la maldad del régimen de un sátrapa, como es Nicolás Maduro. Y digo sátrapa porque es un sátrapa, porque él, su ejército y sus hombres de confianza están esquilmando a los venezolanos, porque ellos han provocado la emigración de millones de venezolanos que han huido de la miseria y de la sinrazón que se apodera de su país. Esta gente como Juan Carlos Monedero ha tenido una influencia importantísima, no solamente mediática, sino también política en nuestro país. En España, un país donde hay algunos que defendemos la democracia liberal frente a los extremos, en España han gobernado estos, los amigos de Maduro, los defensores de ese totalitarismo comunista que nos llevó al desastre junto al nazismo, pero que todavía tiene legitimidad y tiene determinada influencia sobre muchas de las decisiones que se toman en España. Yo recuerdo haber hablado hace un tiempo con Enrique Riobó, que además de ser un gran tipo, tiene un canal en una bocacalle de la calle Atocha que se llama Canal 33, y ahí es donde se grababa en su día La Tuerca, el famoso programa que hacían estos. Y claro, ya contaba lo crecidos que iban y los grandes planes que tenían para España y sobre todo, bueno, él hablaba incluso de facturas que cobraron desde Irán, desde la dictadura iraní. Es decir, estos que van de defensores de los derechos de las mujeres, con lo que hacen los clérigos iraníes, callan. A las mujeres iraníes no les prestan atención, no les hacen caso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Estos no defienden la igualdad, estos defienden lo suyo. Y lo suyo no es bonito. Y lo suyo es uno de los grandes caballos de Troya que tenemos en nuestro país. Repito y reitero, hay que estar muy atentos siempre a los caballos de Troya que responden a los intereses de otras potencias en vez de a los de los españoles. Esos no son salvadores de nada. Podemos y Monedero, desde luego, es al revés. Lo que han perjudicado este país, sin duda. Sobre Monedero surgía una información, el pasado miércoles la publicaba el diario ABC y la publicaba el periodista Javier Chicote, al cual, por cierto, vamos a llamar para que nos la explique, porque creo que antes de entrar en más consideraciones merece la pena hablar con el periodista que ha destapado este caso. Javier Chicote, jefe de investigación de ABC, periodista. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola Rubén, muy bien. Encantado de saludarte. Lo primero, muchas gracias por entrar en el programa, porque la verdad has dado la exclusiva informativa de la semana y vaya la que se ha montado. La verdad es que sí, está teniendo mucha repercusión. Yo esperaba que la tuviera, pero incluso más de la esperable. Está habiendo no solo reacciones, sino muchas consecuencias en el partido, en la Universidad Complutense y, bueno, en general a nivel político y social. Vamos a explicarlo, si te parece bien, desde el principio, porque todo surge. La exclusiva hace referencia a un mensaje que un antiguo colaborador de Canal Red, que es Sergio Gregory, que era el presentador del Tablero, si no me equivoco mal, se llamaba el programa, le envía a otra persona, otra periodista, en la que qué es exactamente lo que dice en ese audio.
Sí, Sergio Gregorio efectivamente presentaba el tablero en la tele que fundó Pablo Iglesias y él lo que hace es enviarle una nota de audio a través de WhatsApp a una militante feminista que también había colaborado con Podemos, ¿no? Entonces, en esa nota estaban hablando del caso Rejón y tal, y sale el nombre de Monedero, ¿no? Entonces, sí, Monedero también podía tener casos. Y él le dice, sí, sí, yo esto lo sé desde hace mucho tiempo, y le habla en concreto de dos casos que él conoce directamente porque son dos personas muy próximas a él, dos mujeres, dos chicas jóvenes, y él relata esos casos de uno que ocurrió en la fiesta de la primavera, de un presunto acoso que la abrazaba por delante y por detrás, sin su consentimiento, que la llamaba a las 3 de la madrugada, y luego relata otro caso que sería más fuerte, que también ocurrió con una chica que colaboraba en este espacio audiovisual de Podemos. Y él, de hecho, dice, yo de Rejón había escuchado rumores, pero bueno, cosas infinitamente menos graves que lo que he escuchado de Juan Carlos. Y él lo dice como con cierta desazón porque estaba bastante alineado con Juan Carlos Monedero en la línea política cuando se empieza a romper Podemos y Sumar, y dice, yo, bueno, no me siento bien porque lo seguí llevando al tablero, y bueno, la verdad es que lo cuenta escenificando lo que era un secreto a voces, ¿no? Ahí en el partido pues todos lo sabían y en este caso pues Gregory lo deja puesto en ese audio que quien lo recibe ha decidido que vea la luz. Una vez lo has publicado, Juan Carlos Monedero, unas horas después, publicó en Twitter un mensaje en el que básicamente le culpaba a Gregory de haberlo filtrado a ABC. Ya sabes que esta gente siempre tiene un poco la cabeza compartimentada en buenos, malos, izquierda, derecha, los que sí y los que no. Pero no fuiste el primer periodista que tuvo conocimiento de ese mensaje, ¿verdad? No, no, que va. De hecho, ni siquiera Gregory es quien lo filtra, sino este caso es un poco inusual porque yo puedo decir cuál es la fuente, porque ella me autorizó y porque además, al ser una conversación privada, pues yo teniendo la autorización de una de las personas que intervenían, pues legalmente no hay ningún problema. Entonces ella me dijo, sí, sí, lo puedes contar. Ella me dijo, yo antes, para que nadie me lo reproche, yo antes he acudido a medios de izquierdas y como no lo han publicado, pues luego te he venido a buscar a ti. Yo creo que no necesitaba un periodista de izquierdas o de derechas, necesitaba un periodista. Pero Claro. bueno, como tú bien dices, que compartimentan, pues bueno, a mí esto me llega y yo lógicamente me pongo a trabajar y a publicarlo, que es nuestro trabajo, que para eso estamos. Y efectivamente es ella la que en sus redes sociales, Raquel Ogando, ha puesto incluso a qué periodistas y de qué medios les envió el audio y alguna información más porque la están atacando al haber querido tirar de esta manta. Y efectivamente así fue como me llegó la historia. Yo, oye, en parte, menos mal que otros no la publicaron porque así la exclusiva ha sido mía, pero es verdad que sí, que la tuvieron otros antes y que no salió. Bueno, pero ¿qué tiempos estos en los que básicamente se duda de los periodistas que publican cosas y bueno, realmente se les escrutina, siempre se les escrutina? Pero llama la atención los silencios de otros periodistas, ¿no? Ya no Ujú. solamente los del partido. Desde luego, llama mucho la atención porque para cuando esto me llega a mí, lógicamente, al final yo soy jefe de investigación de ABC, de un medio que tiene su línea editorial y bueno, pues como tú ya bien sabes, las fuentes también cuando tienen alguna información, pues buscan, ¿no? Pues medios que puedan considerar más próximos. Entonces, para que esto me llegue a mí, pues antes lo ha sabido mucha gente, a nivel político y también a nivel periodístico y a nivel mediático, y no uno ni dos. Ya pone ejemplos concretos de distintos medios, habla de Lo.es, habla de Carne Cruda, habla de alguno más. Y bueno, yo no habría entrado a decirlo, pero lo ha dicho ya en sus redes públicamente, y efectivamente, pues esto fue así. Yo el primer conocimiento que tengo de esta historia es hace aproximadamente un año y medio, que una joven pues de ese espacio político y tal, creo que no tiene carnet de Podemos, pero está vinculada, me habló de Monedero y me habló de Rejón, pero las presuntas víctimas no querían, ninguna quería denunciar y esta chica tampoco me pudo poner en contacto con ninguna. Entonces, bueno, pues yo me tuve que quedar con eso. Pero ahora que ya había unos testimonios y algunas pruebas tangibles, pues yo creo que había que publicarlo. Pero vamos, ha habido mucha gente que podría haber abierto este melón mucho antes y que no lo han hecho, y ellos tendrán que reflexionar cuál es el motivo. Claro, porque de tus palabras, más allá de lo que he leído, pero aprovecho que te tengo para comentártelo, se deduce que Podemos lo sabía y Podemos no informó de ello.
Podemos lo sabía sin la más mínima duda, porque además hoy mismo han tenido que reconocer que en septiembre de 2023, es decir, hace año y medio, tuvieron 2 denuncias. Una llegó por escrito y la otra de forma verbal. Han dicho que se abrió un procedimiento y que a Monedero se le apartó. Monedero le ha dicho al diario.es que nadie le apartó de nada, que él había dimitido de una fundación ligada al partido, que él la presidía, pero que había sido por motivos políticos, y que él después de septiembre de 2023 siguió colaborando en actos del partido. Por lo tanto, lo que hizo Podemos, lo que hizo la formación que encabeza Yone Belarra, es silenciar este asunto. Eso es un hecho objetivo ya. Es decir, septiembre de 2023 lo sabían. Dicen que el caso que llegó por escrito se trasladó a la Comisión de Garantías y que parece ser que requirieron alguna información adicional a esta chica y que no contestó. Bueno, y de todas formas, incluso aunque diéramos por bueno que no sabían, que ya sabemos que sabían, pues se enteraron por el ABC anteayer, ¿no? Que menos que abrir una investigación interna a ver qué ha pasado aquí, porque yo creo que esos protocolos de los que tanto hablan no han debido funcionar. Claro, pero otra cosa que es objetiva es que en otras situaciones, se me vienen a la cabeza 2 ejemplos, el de Íñigo Errejón y el de Carlos Bermúdez, un cineasta y un antiguo compañero de partido, pero ahí pidieron ya no solamente depurar rápidamente responsabilidades, sino que hicieron juicios públicos y anunciaron medidas justo en cuanto lo supieron, incluso antes de saber Claro. toda la información. Y ahora no. Claro, pero ahí la clave yo creo que es que Íñigo Errejón para Podemos es el traidor que se va a sumar. Entonces, aunque era un fundador de Podemos, creo que no lo veían con buenos ojos y dijeron, mira, vamos a sacar esto. A mí lo que me dicen ahí mis fuentes es que se sabía el caso de Errejón como se sabía el caso de Monedero, y con Errejón hubo voluntad y con Monedero no hubo voluntad. O en el caso de Carlos Bermúdez, un cineasta, que esto lo sacó El País con testimonios anónimos, ahí se subieron también, porque no les afectaba, no afectaba a Podemos como partido, ¿no? Porque al final era un cineasta. Bueno, pues yo creo que ahí ha habido mucho cinismo por parte de la formación morada. Bueno, y una vez más han intentado, como se dice, matar al mensajero, es decir, al que ha contado lo que hay. Sí, como siempre. Eso, como siempre, eso es lo habitual. Y en este caso, fíjate, yo creo que están cargando más contra la militante feminista, contra Raquel Ogando, que contra mí. Yo cuando planteé esta historia, además dice que yo estoy muy acostumbrado a las hordas de Podemos, ya hace mucho tiempo. Pero en este caso, el ABC, pues miren, dele usted al play y escúchelo. Aquí quien habla es un tipo que era de Podemos, que fundó una televisión con Pablo Iglesias, que presentaba un programa de esa televisión y de esa ideología, y todo lo que yo estoy publicando viene de ahí. No sé si le quieren llamar fuego amigo o como quieran. Yo solo he sido el vehículo, el medio para que esta historia saliera. Entonces, bueno, aunque estoy muy acostumbrado a los ataques, esta vez yo creo que han sido menos de los esperados. Bueno, han pasado solamente unas horas y ya he visto que este jueves por la tarde la Universidad Complutense anunciaba una investigación sobre Monedero y el diario público le suspendía la colaboración. Efectivamente, así ha sido. Estamos pendientes de saber de cuándo es esa denuncia en la Complutense, porque salvo que la denuncia sea de ayer mismo, o sea, yo una vez que publico y se abre esta historia, si ha llegado una alumna y ha puesto la denuncia, vale, pero yo no sé por qué sospecho, Rubén, que esa denuncia igual ya llevaba un tiempo por ahí, porque me parece mucha casualidad que se haya presentado ahora mismo. Y cuando estamos preguntando no acabamos de enterarnos de la fecha de esa denuncia. A ver si es que estaba en un cajón esa denuncia. Y por otro lado, como bien decías, del diario público, porque además en la época que se describen estos presuntos acosos, abusos, agresiones, el podcast y los programas de Podemos se hacían en público. Y ahí Juan Carlos Monedero luego, por lo visto, conservó algún tipo de colaboración, que es la que este jueves por la tarde han anunciado que suspenden. También les habrá pillado por sorpresa, entiendo. En fin, Javier, tantos años comentándonos cómo nos teníamos que comportar, aconsejándonos y diciendo realmente prácticamente marcando las costumbres y siendo faro moral para terminar así. Javier Chicote, jefe de investigación de ABC, te leemos cada día, como siempre. Muchas gracias por pasarte por aquí. A ti, un abrazo. Un abrazo. Gracias, muchas gracias a Javier Chicote, al autor de esa exclusiva. Un día después, el pasado jueves, ayer, trascendía otras informaciones que resultaban bastante relevantes y a las que hacíamos referencia, por cierto, durante la entrevista. Pero básicamente el diario.es, el medio de Ignacio Escolar, la verdad es que daba una buena información que básicamente lo que ilustraba era sobre una denuncia. Tengo aquí el
el párrafo que había llegado el 12 de septiembre de 2023 en conocimiento a un buzón de denuncias que tenían en Podemos, y básicamente lo que decía era lo siguiente, también al hilo de lo de Juan Carlos Monedero. Buenas tardes, me pongo en contacto con vosotras porque tengo conocimiento directo desde hace años de que el señor Juan Carlos Monedero se dedica a incomodar y manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido en los que tiene acceso a ellas. A partir de ahí, esto llegó a conocimiento de la Secretaría de Feminismos, porque ellos tenían esa secretaría, esa especie de buzón de feminismos, que estaba al cargo de Ángela Rodríguez Pam. Y casualmente, sin que nosotros nos enteráramos, unos días después, el 14 de septiembre de ese año, 2 días después, se conoció la dimisión de Juan Carlos Monedero como director de la Fundación República y Democracia, que entonces era el único cargo que mantenía en el partido. Yone Belarra reconocía su incansable trabajo. Es cierto que desde entonces Monedero no ha ocupado ningún cargo orgánico en el partido. Es decir, Podemos no se comportó como Sumar cuando se enteró de lo de Rejón. En este caso, a los 2 días, él ya no ejercía un cargo. Ahora bien, se callaron. Esto es lo que decía esta noticia. Se callaron ante denuncias que decían lo siguiente. Dichos comportamientos incluyen agarrar por detrás, rodear con los brazos, realizar tocamientos en cintura y trasero, comentarios inapropiados sobre mujeres muy jóvenes. Todo lo anterior con chicas que acababa de conocer o con las que no tenía confianza. También, decía la denuncia, tenemos conocimiento de un incidente en el que el señor Monedero intentó besar a una compañera estando ebrio y han ocurrido episodios similares estando en estado de embriaguez. Yo te voy a decir claramente lo que opino al respecto. Estos son acusaciones, son palabras, las palabras se las lleva el viento. Generalmente, un juez, este tipo de testimonios no debe o no debería darles mucha importancia o concederles mucho peso, por lo menos no más que las pruebas concluyentes. Pero este movimiento de Me Too, esta especie de, no sé cómo decirlo, de ola de torbellino, que genera juicios sumarísimos, juicios populares, hogueras en la plaza del pueblo, guillotinas, como en la Francia revolucionaria, solamente le hacen falta estas acusaciones para iniciar campañas como la que ahora sufre en sus propias carnes alguien que participó de esas cacerías, como es Juan Carlos Monedero. Porque en principio, como decíamos en la entrevista, ya han abierto otra investigación en la Universidad Complutense, que reitero, podrá concluir en su culpabilidad o en su inocencia, pero ya se la han abierto. Y todo surge como parte de este proceso. Se descorcha la botella y surge de todo. Y antes de saber si es culpable o no, el diario público le ha retirado su colaboración. Esto funciona así. Antes del juicio, incluso de que se pongan las pruebas sobre la mesa, el señalado ya es culpable. Y eso es fundamental dentro de la cultura de la cancelación. Claro, para esta gente es bastante difícil de argumentar su posición y de defenderla, porque al haber sido parte de estas cacerías, de estos movimientos, de estos movimentarios, como les llamo yo, es muy difícil defenderse cuando te acusan. Sucedió con Errejón, que se defendió en su día con un comunicado absolutamente patético. Por cierto, ya en el juicio se defendió dudando incluso de que estuviera en sus cabales la denunciante, y de hecho pidió hasta informes psicológicos. A la hora de defenderse hacen lo que cualquier ciudadano normal haría, jugar sus cartas. Pero cuando se tienen que pronunciar en público ante sus fans, ante sus correligionarios, ya es otra cosa, lo hacen de otra forma. Y Juan Carlos Monedero, como vemos esta imagen, puso un tuit que es muy largo, pero que básicamente te voy a resumir, y lo que le culpa es a Sergio Gregory, que es el que mandó ese mensaje. Bueno, en primer lugar acaba hablando de una razón personal. Se había muerto el padre de este señor, de Gregory, y el Monedero le había llamado para hablar con él, dice, o se había puesto en contacto con él pues para darle el pésame, las condolencias, en lo que fuera. Y a partir de ahí ilustra con la famosa maldad de Monedero sobre la causa que tiene, porque es verdad que Sergio Gregory, según nos cuentan, tiene un proceso abierto, un litigio abierto contra Canal Red, el medio de comunicación de Pablo Iglesias. No sé lo que denuncia. Bueno, sí lo sé, pero no lo puedo afirmar porque no he visto el texto y quiero ser prudente. Pero la denuncia existe, porque me consta.
Y lo que básicamente le acusa es de haber ido al monedero, a Gregory, es de haber ido a contarlo al periódico ABC, matar al mensajero. Como te decía Chicote en la entrevista, si recuerdas, esto es una falacia, porque antes de ABC fueron otros medios de comunicación de izquierdas que por lo que sea, por lo que fuere, se negaron a publicar esta información. La publicó posteriormente el diario ABC. Es decir, una vez más, Monedero, para defenderse, avivó una conspiración. Y habló de la persecución que ha sufrido desde que se le ocurrió fundar Podemos. No dudo que informes como aquel famoso informe PISA que se fabricó en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz estuviera plagado de absolutas falacias. Ahora bien, hay cosas que son ciertas y hay cosas, hay sospechas que por lo menos hacen ver que la vida personal que querían ellos para el resto de los ciudadanos, ellos no la tenían, que no predicaban con el ejemplo. Lo que yo te digo para ti no me lo aplico para mí. Esta izquierda avivó hogueras y realmente casi quema las plazas. Hizo a los hombres sentirse culpables de algún delito solamente por el mero hecho de existir, de haber nacido. No era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. De violador eres tú. Esta izquierda, a partir de sus portavoces, como te decía, como fue Fallarás, decía esto de los hombres. Tú no estás pensando que todos los hombres por ser hombres son culpables. Claro que no. Tú estás vives rodeada de hombres. Tú eres madre de un hombre. Claro que no piensas Sí lo eso. pienso que Pues todos sí, los sí, hombres, no, todos los sí. sí, Entiendo la totalidad. sí lo pienso. Y además tú, señor, no tienes por qué decirme lo que pienso lo que me da la gana. Además, tú, señor, no tienes por qué decirme lo que pienso. Es decir, cuando básicamente se le señalaba algo irracional de su discurso, porque su discurso era completamente irracional, porque nadie es culpable si no ha cometido ningún hecho que así lo acredite, cuando eso se le señalaba, al hombre se le calificaba de señor y a la mujer se le calificaba de traidora. Así es esta izquierda realmente, y así evidentemente se imponen los argumentos de las grandes, se han impuesto los argumentos de las grandes sectas y de los integrismos a lo largo de la historia. Tú a mí no me tienes que decir cómo yo tengo que pensar, porque yo estoy en lo cierto y tú no. Es terrible, es así, y nos lo hemos comido durante muchos años como consecuencia de esta gente y del poder que han tenido, de la influencia que han tenido sobre la sociedad española, sobre la política y también, sí, sobre el mundo de la empresa, de la gran empresa que ha comprado sus mensajes. Y eso es terrible. Y el péndulo, el pendulazo, a lo mejor nos lleva a otro sitio que tampoco nos gusta. Porque, reitero, simplemente lo que queremos es vivir en armonía, convivir, simplemente que no nos llamen culpables sin serlo y que nos dejen tranquilos. Que nos garanticen la libertad a partir de lo único que la garantiza, que es el respeto a la propiedad privada. La propiedad privada garantiza la igualdad, quien se esfuerza la tiene, y da libertad. El resto son zarandajas, el resto es socialismo. El socialismo no lo podemos defender jamás. O algo autoritario, una dictadura. Y ninguna dictadura de ningún signo es positiva. Así, por lo menos, yo lo opino. Esta gente fue la que, por ejemplo, en el caso, es que es muy sorprendente. Antes de que se entregaran los premios Feroz hace 2 años, el diario El País publicó una información sobre Carlos Bermúdez, que era un cineasta, en el que había 3 testimonios en el que básicamente le acusaban una especie de agresión que no es... Bueno, él lo ha denunciado, por cierto, y bien hace. Pero a partir de ahí, ese mismo día, sin saber nada más que lo que había sucedido por unas informaciones, o lo que presuntamente denunciaban las personas que acudieron al periódico El País del grupo Prisa, sin saber nada más, Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, el ministro Urtasun, anunciaron medidas para proteger a las mujeres cineastas y a las actrices de las actitudes de sus compañeros. Ya estaban prejuzgando a todos los compañeros, ya estaban prejuzgando incluso a Bermúdez, que nadie ha demostrado que sea culpable de absolutamente nada. Pero es que estos juicios funcionan así. La hoguera necesita víctimas, y así como la Inquisición se inventaban brujas para tener a alguien siempre a quien quemar, a quien culpar, y con el cual atemorizar al resto y aleccionar al resto de la población, ahora lo hacen así. Y cualquiera puede ser víctima, tanto hombre como la mujer que no les convenga. Y luego pasa lo que pasa. Por ejemplo, esto.
No sé si recuerdas el caso de María Sevilla. A su marido no le habían condenado por nada, en absoluto. Irene Montero le llamó maltratador. Pues bien, toma, sanción de 18.000 euros judicial por haber perjuzgado a la víctima, a esta persona, perdón. También en la siguiente imagen se ve otro caso que es casi paradigmático, el de Juana Rivas. Esta semana, un tribunal en Italia otorgó a su exmarido, Francesco Arcuri, la custodia exclusiva del hijo menor de Juana Rivas. Hay un conflicto abierto tanto entre los hermanos, que por supuesto, según Arcuri y según su abogado, se debe a la actitud de su mujer, a las decenas de denuncias que ha presentado de su exmujer. Y ellos, desde un primer momento, observan aquí la mano de la política y la mano de la influencia del juicio mediático. Vamos a llamar a Enrique Zambrano, que es el abogado de Francesco Arcuri, porque quiero que me explique perfectamente y que os explique perfectamente la última hora sobre este largo proceso judicial. Hablamos a esta hora con Enrique Zambrano, que es el abogado de Francesco Arcuri. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Nada, buenas noches. Aquí estamos un poco cansados del día, que ha sido bastante largo, ¿no? Aunque no solo por el tema de Francesco, que el tema de Francesco ahora mismo lo que me demanda es un tema mediático, hasta que no empecemos con la maquinaria en España. Claro. Bueno, en cualquier caso, no sé si podríamos explicar a la audiencia de este programa, de lo que no te han contado, la última noticia judicial que ha sido en Italia relacionada con Francesco. Sí, bueno, pues el tribunal competente en este caso, la Corte de Apelación de Cagliari, ha determinado, pues bueno, mantener la custodia de Daniel y con una serie de medidas bastante restrictivas respecto a doña Juana Rivas, ¿no? En cuanto al que el régimen de visitas se tiene que realizar en Cagliari, ¿no? Y al margen de ello, pues bueno, pues realiza o imponen varias órdenes para proteger al menor, como un seguimiento o mantener el seguimiento que se ha venido haciendo desde que volvieron de España de España desde el año 2017, por los servicios sociales de Calafort y también por el área psiquiátrica el área psiquiátrica estatal del Hospital Estatal de Cerdeña, ¿no? O sea Claro, que porque vosotros habéis ido acumulando frente a la propaganda o frente a los mensajes que lanzan determinados partidos sí. Favorable a Juana Rivas, vosotros habéis ido acumulando sentencias favorables y recopilando hechos que vosotros consideráis palmarios en favor de tu cliente. Hombre, Rubén, tú piensas, pero más que acumularse, es que se han acumulado solos. Se han acumulado solos y además no solo ellos, sino que lo han generado ellos. Tú piensas que hay algo muy importante, que es que desde el año 2017 estos chicos han estado monitorizados por los servicios sociales de Calafort 2 días a la semana, han estado, digamos, monitorizados también por profesionales independientes de la psiquiatría y de la psicología, profesionales adscritos al juzgado, psicólogos adscritos al juzgado, han estado explorados en los procedimientos de custodia en amplios informes de 170 y 80 páginas respectivamente. Después, los propios carabinieri han intervenido en multitud de ocasiones debido a las decenas de denuncias de Juana Rivas. Los médicos de los hospitales de Cerdeña, de Carlos han tenido que intervenir también debido a esa denuncia. O sea, el colegio de los menores, o sea, es que hay cantidad de actores que han podido atestiguar con su intervención profesional que el señor Arcuri no ha ejercido ningún maltrato respecto a su hijo, sino todo lo contrario. Ya lo hemos explicado hasta la saciedad y además lo deja entrever la sentencia, que la señora Rivas es la verdadera verdugo de este asunto, ¿no? Y las víctimas directas son sus hijos, el mayor pues no sabemos si será recuperable, el pequeño esperamos que sí, y la otra víctima, sin duda alguna, es mi cliente, señor Arcuri. Claro, ¿por qué? Lo digo por explicarlo a nuestra audiencia. ¿Por qué el mayor se considera no en esa situación? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la Bueno, perspectiva? eso también está muy bien explicado en la sentencia, porque además hay una cosa que sí, que ellos siguen manteniendo, que hay todavía 4 denuncias que el fiscal ha decidido seguir con ellas, ¿no? De las decenas de denuncias que ha puesto esta señora, pues el fiscal sustituto se archivan casi todas y quedan 4.
viene un fiscal sustituto y ese fiscal le dice, bueno, pues vamos a ir para adelante. Entonces, esto ahora está pendiente de que haya digamos, una fase intermedia en el juzgado para saber si va a juicio o se archiva definitivamente, ¿vale? Entonces, y esas 4 denuncias, lo interesante de esto es que han sido estudiadas ya en la sentencia por el Tribunal de Apelo, o sea, por la Corte de Apelación de Cagliari, con lo cual, de alguna forma, se está preconstituyendo lo que puede pasar o el futuro que puede tener en el orden penal, ¿no? Y el mayor, pues bueno, me has preguntado por el mayor en concreto, esto va en directa relación. Perdona, es que se ha metido algo de ruido. No sé Sí, si. pero te escuchamos bien, Enrique. Vale, entonces, lo que es importante es que la situación de mayor está perfectamente explicada en esa sentencia, pero además explicada con informes, con exploraciones a Daniel, o sea, con testimonios de profesionales, y a ellos se le unen no solo los testimonios de profesionales, sino las propias declaraciones del joven Gabriel, ¿no? Que además el chaval, pues bueno, pues se ve cómo va evolucionando y se va, digamos que mimetizando Mimetizando, sí, en sí. su propia madre, ¿no? O sea, se alinea, porque de hecho, no sé si habéis visto el vídeo es como un chaval que está leyendo la carta del McDonald's, pero es que no da ni hecho, simplemente dice, tengo miedo, tal, no sé qué, pero no dice el por qué tengo miedo. O sea, tú tendrías que decir, pues el día tal, lo tiró por la escalera y le hizo un esguince. Otro día le pegó con un cazo en la cabeza y le hizo un chichón. Y es que no puede decirlo porque no existen esos hechos. No, o sea, está perfecta, yo te digo, está perfectamente explicado por un lado, con la intervención de los profesionales y concatenizado con lo que son las propias declaraciones de Gabriel a lo largo de todos estos años. Claro, porque él, y perdona que no sé, ¿eres mayor de edad? ¿Qué edad Sí, tiene? sí, está cerca de cumplir los 19 años. Ah, vale, o sea que él ya directamente se rige, digamos, por su propio criterio, más allá Sí, de... de hecho, cuando tenía 16 años, tiene un enfrentamiento que además lo atribuyen los profesionales que exploran a Daniel, los profesionales del juzgado, los psicólogos, los psiquiatras del juzgado, exploran a Daniel y dice que Daniel tiene un problema de adolescencia, y bueno, pues es que estaba engañando al padre, decía que iba al instituto y no iba. O sea, está todo muy bien explicado, que es una sentencia de 88 páginas, muy detallada, ¿vale? Y entonces explican que tiene problemas de adolescencia y claro, y como su madre le permite todo, y su padre no le permite todo. Su padre le pone normas. De hecho, el chaval allí estaba haciendo sus estudios más o menos bien de historia del arte y tal, y solo le quedaba una asignatura, y ha venido aquí y me gustaría saber los estudios que tiene. Esto en plan irónico. Claro. ¿Y qué tipo de vida lleva aquí? También en plan irónico. O sea, no voy a entrar porque eso la gente de Maracena lo podrá contestar. Entonces, yo ahí lo dejo. Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, el señor Arcurino quiere lo mismo, que le pase lo mismo al pequeño. Claro, es decir, y el pequeño es el que ha dictaminado la justicia italiana que solamente le puede ver su madre allí en Cagliari, ¿verdad? Sí. Incluso el hermano también puede venir, que puede venir a verlo en determinadas ocasiones a su hermano y que el padre pague la mitad del billete a su hijo Gabriel, hombre, como es lógico, para compensar los gastos de esos desplazamientos y pueda mantener relación con su hermano. Una última pregunta, Enrique. ¿Cómo crees que ha influido dentro de este proceso largo, este litigio de litigios, la cuestión política y la cuestión mediática? Mira, es que lo primero es la política, ¿no? Y de la política pasa a la mediática. Esto empezó con un señor alcalde de Maracena, Noel López, que estaba alineado con Susana Díaz cuando estaban pugnando nuestro querido presidente, ahora presidente, con Susana Díaz por la Secretaría General del PSOE. Coincidió ese final de 2016 con la explosión del caso Juana Rivas. Este señor presentó a Juana Rivas en sociedad a finales del año 2016 y porque él pretendía ser un baluarte en Andalucía. Él es gran culpable de esta situación, él ha sido un valedor, le prometieron incluso cargos políticos a la señora Rivas en el Ayuntamiento de Maracena y hemos llegado hasta aquí. O sea,
pero que lo importante es lo que tú has apuntado, o sea, lo que tú has sugerido con la pregunta. ¿Qué importancia tiene la política? Es que de la política nace todo. O sea, porque si tú tienes una estructura basada, o sea, una estructura de cantidad de millones de euros basada en los institutos de la mujer, en todo este tinglao que está montado, tener una figura como es Juana Rivas era muy importante. Lo que pasa es que yo creo que Juana Rivas no es la imagen de la violencia de género, bajo mi punto de vista. Yo creo que ninguna mujer de verdad maltratada se puede ver reflejada en Juana Rivas. Juana Rivas es una auténtica verdugo, es lo opuesto, es una maltratadora. Es una maltratadora porque lo dice una sentencia, no porque lo diga yo. Sí. Porque lo dice una sentencia de Italia, que ha manipulado a sus hijos, que le quita el teléfono para que no hable, no ya con el padre, sino con sus amigos desde hace 11 años, con su novieta. O sea, lo ha privado de su vida de 11 años. Así. ¿Entiendes, Rubén? O sea, es muy triste. Es Sí. muy triste. Desde luego. En fin, Enrique Zambrano, de verdad, muchas gracias por atendernos. No te robo más tiempo, que sé que ha sido un día largo Sí. y que no es lo que más te apetezca responder a 20 preguntas. Bueno, Así que de yo verdad, te dije que tú me podías llamar y aquí estoy. gracias. ¿Vale? Un placer, Enrique. Gracias a ti, Hasta Rubén. luego. Venga, buenas Adiós. noches. Y mientras tú, simplemente, como ciudadano, intentas tener una vida tranquila, intentas que no te pese demasiado en la cabeza el tener que ir a Mercadona a las 9 de la noche todos los días porque has tenido una jornada larga, y mientras recorres los pasillos del supermercado con tu carro te preguntas qué estás haciendo con tu vida y por qué trabajas tanto y tienes tan pocas satisfacciones, mientras cuidas a tus hijos, mientras cuidas de tus padres que son mayores, mientras intentas sobrevivir, pagar las facturas, que has abierto la factura de la luz o del gas este enero y has visto que te han pegado un sablazo importante, mientras simplemente te preocupas de lo típico que preocupa a las personas normales, que es la supervivencia, el tener trabajo, el conseguir uno mejor, el aguantar a tu jefe, el llevarte bien con las personas, el tener a tu familia siempre satisfecha y plena. Mientras sucede eso hay gente que está enredando, porque el diablo siempre enreda. Las personas que se aburren siempre necesitan eso, de avivar hogueras o de seducirte con determinados mensajes para que les apoyes, sobre todo para conseguir justificar su sueldo. Y su sueldo generalmente se paga de lo público, porque esta gente luego no genera ningún valor a la sociedad, más allá del de su sillón. Viven de tus impuestos, te dicen lo que tienes que hacer y ellos después aplican en su vida diaria unas costumbres que son radicalmente contrarias a las que te intentan a ti imponer. Los casos de Rejón y de Juan Carlos Monedero no son casuales, como otros tantos otros. Forman parte de personas que nunca, jamás han sido ejemplares y que nunca, jamás han sido superiores en nada a ti. Estos son los que intentaron utilizar, por cierto, el año pasado, la victoria de la selección española de fútbol masculina en la Eurocopa, para hablar del racismo. Un día después de ganar el torneo fueron a Moncloa y tanto Lamine Yamal, que sabes que es de origen marroquí, de padre marroquí, como Nico Williams, es que ni le miraron a la cara al presidente del gobierno. Porque ellos, como buenos peronistas, intentan patrimonializar. Bueno, realmente es una cosa muy propia de autócratas. Intentan hacer suyos los éxitos de los demás y tratan con desprecio a los que fracasan con su esfuerzo personal o lo que no les valen para su causa. Un año antes, las chicas de fútbol, la selección de fútbol femenino, había ganado el Mundial. Y ahí sucedió el famoso episodio del beso de un gañán como Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Luis Rubiales tiene algunos procesos abiertos en los tribunales. Y Luis Rubiales, pues digamos que no es la típica persona con la que te irías a la guerra sabiendo que te va a cubrir y te va a proteger como compañera en el frente de batalla, cuando se desate el fuego, los tiros entre unos y otros. Pero a Luis Rubiales le montaron un proceso que ha derivado en esto. El juez condena a Rubiales por agresión sexual por el beso a Jenny Hermoso y absuelve de coacciones al resto. Un beso, si no me equivoco, son 10.000 euros de multa. Condenado por la Audiencia Nacional. No va a entrar en la cárcel, pero ellas lo han intentado. La Fiscalía lo ha intentado. Por una cuestión
que antes de que se desatara la polémica, la afectada y sus compañeras la interpretaron así. ¿Y qué dice? Mi opinión es que el gesto de Rubiales fue repugnante, las cosas como son. Pero no lo fue menos, de hecho lo fue más, la reacción posterior y la utilización de este caso por parte de los sacerdotes, los catequistas de la igualdad, para hacer, primero, para intentar empañar con su ideología o impregnar con su ideología un éxito deportivo, y segundo, para montar otro proceso con el que justificar su sueldo y justificar inversiones. Porque esto va de pasta, esto va de dinero. Dinero, figurar, mantener causas vivas. Y ahí le tocó a Luis Rubiales. La verdad es que hay una periodista que se llama Rebeca Argudo, que trabaja en el periódico ABC, escribe en el periódico ABC, y la leo muy a menudo porque interpreta perfectamente todas estas causas, estos movimientos y, digamos, estas manifestaciones de la ideología woke, que desde luego tanta repulsa causan en algunos y tantas consecuencias y daños ha generado en una buena parte de la sociedad. He pensado llamarla porque estoy seguro que nos va a dar alguna visión un poco más amplia, de hecho bastante más amplia de la que te podía dar yo, así que vamos a hablar con ella. Y tenemos con nosotros a Rebeca Argudo, periodista de ABC. De hecho, si todavía no lees sus columnas, te estás perdiendo algo muy importante, muy relevante y además análisis que comparto siempre al 100%. ¿Qué tal, Rebeca? Muchísimas gracias y me parece preocupante porque a mí me pasa contigo. Entonces a veces pienso, esto no nos humaniza. Necesitamos alguna discrepancia que nos humanice, pero bueno, no está mal, no está mal. Bueno, mira, ya Debió hacer el ser humano. había decidido llamarte porque ayer jueves se conoció entre otras cosas, porque hay muchos temas que tocar, se conoció la actualidad nos atropella. la sentencia de Luis Rubiales Sí. por algo que fue uno de esos procesos que sé que tanto te gustan y te disgustan a la vez, te gustan para escribir y creo que te disgustan, Todo. como fue el juicio sumarísimo, después posteriormente transformado en juicio al uso, la Audiencia Nacional, sobre el famoso beso a Jenny Hermoso. Y yo sé que tú de estas cosas siempre le sacas puntas, le sacas aristas y tienes análisis inteligentes, pero todo esto ha derivado en una multa y una condena. Una multa y una condena, que es algo que me parece alucinante. Me parece alucinante porque lo que hemos conseguido es igualar por abajo, ¿no? O sea, en esta vorágine que hemos entrado con este nuevo feminismo, yo ya no sé de qué ola es, he perdido la cuenta. Lo único que hemos conseguido, por mucho que nos vendan humo y que digan que tantos derechos y tal, lo único que hemos conseguido es igualar por abajo y que sea lo mismo un beso espontáneo, más o menos poco apropiado o desubicado, que antes podíamos resolver con un empujón, un tortazo, pero tú qué te has creído, ¿sabes? Lo hemos convertido en algo que es casi comparable vamos, a la mayor atrocidad que te puedas imaginar, no sé, una violación, ¿sabes? Ahí en un callejón y que te dejen en un descampado de cualquier manera, ¿sabes? Una barbaridad así. Pero lo único que ha conseguido este nuevo feminismo es eso, que hayamos igualado por abajo. Entonces, a mí me parece bastante deprimente. Pero es verdad que todo lo que tú dices, que todos estos asuntillos, a mí me parece que tienen o sea, como mucho interés para analizarlos desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Creo que nos da para bastante. Lo que pasa es que es deprimente. No, desde luego, pero vamos a ver, más allá de lo legal, que lo legal se ha sustanciado hoy, y yo realmente siempre me quedo con la duda de qué sucedería, qué hubiera sucedido si toda esa moral no hubiera estado por medio en este caso, porque a lo mejor ni siquiera había sentencia o ni siquiera había juicio. Pero vamos a hablar de lo moral. ¿Crees Sí. que 10, 11, 12 años después de que surgiera por llamarlo de alguna manera, el nuevo feminismo, el movimiento woke, todavía tienen autoridad moral para impulsar este tipo de catequesis públicas? Yo creo que autoridad moral no la han tenido nunca. Quiero decir, a poco que tuviéramos nuestras capacidades cognitivas intactas y que fuéramos capaces de diferenciar un poco pues la paja del trigo, no tenía ningún sentido muchas de las cosas que
que se vociferaban. Lo que pasa es que, bueno, hubo un momento en el que daba un poco de miedo a algunas personas salirse de ese redil o de lo que decía, ¿no? la postura como hegemónica, porque significaba automáticamente que te condenaran a ese ostracismo del tú eres fascista, eres machista, eres negacionista de la violencia de género. Quiero decir en un momento dado, hace unos años, hoy lo podemos decir más tranquilamente, pero hace unos años, decir que lo que hizo Rubiales, por ejemplo, era algo, pues bueno, más o menos desagradable, fuera de lugar, una torpeza, pues era poco menos que estar defendiendo que se matara a mujeres en el ámbito doméstico, ¿sabes? No había matices, era o una cosa o la otra. Entonces, claro, había un poco de miedo a manifestarse públicamente al principio. Eso poco a poco ha ido cambiando. Y luego encima es que, claro, estamos viendo de repente que es que lo peligroso no era ser mujer, lo peligroso era ser mujer en ambientes de extrema izquierda. Entonces, claro, o sea, Tenía la mano no me larga. extraña. Claro. Entonces, lo que no me extraña es que universalizaran el trauma. Tú imagínate, o sea, lo que estaba viviendo todas estas mujeres. Claro, pero es muy curioso porque lo taparon. Es decir, yo recuerdo un... Claro que lo taparon porque es que se estaba utilizando políticamente. O sea, a ver, Podemos, es que a mí esto me parece muy sintomático de lo que luego ha sido todo el movimiento. Podemos en su primer programa político, la palabra feminismo aparece la friolera de 0 veces. Y luego, inmediatamente, estalla el caso de la manada y tienen que presentar su programa y feminismo aparece. Es que no quiero exagerarte porque me lo inventaría porque no me acuerdo de la cifra, pero te lo miro porque es que yo soy de las que se ha leído el programa apuntando cuántas veces aparecía porque me parecía muy sintomático. Entonces, de repente aparece tantas veces que no solo es medular en su programa político y en su esencia, sino que es que les obliga a cambiar el nombre y se convierten en Unidas Podemos. O sea, claro, es que más evidente que lo que ha hecho Podemos todo el tiempo ha sido instrumentalizar cada movimiento social que podía percibir como que tenía algo de recorrido, es que no se me ocurre, ¿sabes? Entonces... A ver, hay un ensayo, creo que el grupo se llama Novaterra, es un think tank francés, ¿Vale? y lo escribieron en 2012, ese ensayo, y básicamente lo que decía era, como la izquierda, la socialdemocracia estaba perdiendo, y la izquierda capacidad de implantar, de llegar a los barrios obreros, porque no estaba solucionando en absoluto la degradación de los barrios, de los trabajos, de los temas económicos, que había que dirigirse a otro público, más cosmopolita, más pijo, y a partir de ahí de repente se empiezan a avivar causas. Una de ellas, el feminismo. Y me llama mucho la atención, yo no sé si lo opinas igual, que a una parte de las mujeres que no copiaban ese discurso, les expulsaron prácticamente del debate. Básicamente les llevaron al terreno de los colaboracionistas. Absolutamente. Yo me acuerdo todavía, año 2017-2018, que tú sostenías según qué cosas, que era difícil que lo mantuvieras en público, porque en aquel momento sí que te costaba amistades, sí que te costaba trabajos y sí que te costaba... pues bueno, sí que tenía un coste, no como ahora que a Mara le enseñé las tetas. Quiero decir, en aquel momento decir esas cosas sí que tenía un coste. Cuando tú decías que no estabas a favor de que según qué leyes tuviesen su base configurativa en el sexo, tú automáticamente dejabas de contar como mujer. Ya estaba justificado que a ti se te insultara y se te agrediese y eso no era machismo. Tú lo que estabas haciendo... Bueno, es que me acuerdo de una frase que era repetida, que era que tú lo que eras era como una aliada que le hacía el trabajo sucio al heteropatriarcado porque te conformabas con las migas que ellos te dejaban recoger con la lengua de la suela de sus zapatos. Bueno, una cosa así como muy elaborada que venía a decir que tú eras mujer y tenías ideas solo si te limitabas a repetir como un loro lo que ellas consideraban que era lo que tenía que decir una mujer bien. Es decir, que ser mujer o la libertad que ellas defendían para la mujer pasaba por que opinases como ellas. O sea, que al final resulta que era tan sometido como ese machismo contra el que decían
luchar, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, lo único que querían era cambiar el collar. Claro, Entonces, es decir, te negaba la autonomía. claro, o sea, y ser, si tú defiendes, claro, yo es que lo que defiendo es una igualdad radical, absoluta. Es decir, que yo tengo el mismo derecho que cualquier hombre a equivocarme, a ser una hija de puta, a acertar, a hacer algo por maldad, por estupidez, por desconocimiento, pero también puedo hacerlo bien y no necesito que me pongan una rampa preferente de acceso ni a un puesto de trabajo ni a nada por el estilo. Defender eso no era feminista hasta hace muy poco. Pero, y todo este terreno de esa forma de victimizar a... me recordaba lo de Ciorán cuando hablaba del inconveniente de haber nacido. Decía, yo es que no tengo no tengo la responsabilidad de estar vivo. Es decir, yo a lo mejor lo Claro. quería. Pues es un poco lo de naces mujer, ya directamente perteneces a un colectivo vulnerable. Eso es un poco, siempre ha sido un poco tomadura de pelo, ¿no? Una tomadura de pelo desde el mismo momento en el que, por ejemplo, eso significaría que Ana Patricia Botín es mucho, o sea, está en mucha más desventaja que el señor en paro de mediana edad con familiares a su cargo, ¿sabes? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Eso se lo destacaron a Irene Montero, no sé si te acuerdas de una entrevista, cuando ella defendía que ser mujer lo que significaba era que tenías muchas más posibilidades de ser pobre, de estar discriminada, de no poder desarrollarte, y le dijeron, bueno, entonces tú no eres mujer. No sé si te acuerdas de aquel... Sí, sí, Tú claramente. encajas, o sea, en tu definición de mujer tú no encajas. Es absurdo. O sea, yo puedo entender que hace muchos años estuviese bien reivindicar que la mujer también tenía derecho a voto, por ejemplo, o que tenía derecho a salir a trabajar fuera, y ya se hizo, o sea, como sociedad se detectó una desigualdad, llegado el momento, se repara ese error, ¿no? Y sigue adelante. O sea, quiero decir que es un logro como sociedad. En realidad el feminismo debería de estar orgulloso de haber sido capaz de interpelar a la sociedad y que rectifique una tara que teníamos ahí. Yo qué sé, pues hemos avanzado. En realidad el feminismo lo que le ha pasado es que adolece de ese síndrome de San Jorge jubilado, ¿no? Claro. Y ¿Tú te has entonces está imaginado dedicando... te has imaginado alguna vez que lo de Jenny Hermoso se hubiera visto el vídeo incluso, aquel del avión en el que se estaba riendo, soy Sara Iker y Sara, y ella directamente hubiera decidido dejarlo en una anécdota, la posición a la que a ella le hubieran situado, le hubieran relegado? Es que esa hubiese sido una gran resolución del conflicto. O sea, si ella hubiese salido como salieron, no, es que sin irnos tan lejos, acuérdate de las niñas del colegio este mayor al que les gritaban Muy buen ejemplo. putas, cantaban no sé qué, y entonces ellas salieron y dijeron, oye, que es que a nosotras nos hace gracia, esto lo hacemos todos los años y nosotras también les gritamos a ellos. Y da igual, las ignoraron, incluso dijeron que no había que tenerlas en cuenta y siguieron diciendo que aquello, bueno, y se llegó a... Yo creo que llegaron a mandar a uno de los niños a su casa o una cosa así. Quiero decir, y ellas salieron diciéndolo. A mí es que me parece que hay gente que ha desperdiciado el momento de poner pie en pared. Pero si Jenny Hermoso hubiese salido y hubiese dicho, pero a ver, que estábamos todos súper contentos, que lo estábamos celebrando, que en plena euforia él vino y me estampó un beso en la boca y yo no le di ninguna importancia y entonces no la tiene, punto, desactivamos esto. Y ya Claro. está. O sea, no hay ningún problema. A mí es que me parece tan normal que en plena euforia alguien pueda celebrar y no sé, pues vamos, o sea, es que no me habría extrañado ni que se quitaran la camiseta, o sea, cualquier cosa me parece. Ya, bueno, la verdad, muchos periodistas simplemente somos un poco cobardes porque nos limitamos simplemente a escribir, pero tú le has cantado las 40 a la cara a Pablo Iglesias, en el mismo plató. Es decir, no eres sospechosa de callar. A ver, a ver, yo sabía dónde iba, quiero decir, no te voy a engañar. A mí cuando me llaman y me dicen vente aquí tal, la carne cruda, yo ya sé dónde me meto. De hecho, yo lo que les digo es, voy a ir a un nido de rojos, perfecto, venga, voy. Y lo que les dije fue, yo aquí no he venido a convenceros de nada porque yo sé que esto no va a ninguna parte. Yo sé que soy el subterfugio para que vuestros oyentes se queden tranquilos de que esto ha sido plural porque habéis metido a una facha. Entonces yo sabía dónde iba y lo que hice fue pues reírme y tomármelo a chufla. Pero ¿cómo te vas a tomar en serio un debate
en el que llaman a un especialista en política internacional y su dictamen sobre el conflicto palestino-israelí es que Israel en su agenda internacional, en el punto número 1, lleva voy a hacer la vida imposible a los palestinos. O sea, y el siguiente tema es la ocupación y te sale uno diciendo que es que la ocupación es un invento de los fabricantes de alarmas. Y todo el mundo se queda allí tan tranquilo con ese análisis, se les parece súper profundo y les parece que están dejando las cosas claritas a la ultraderecha. Y entonces, claro, te tiene que dar la risa. Entonces, yo al final ya estaba allí un poco como, bueno, pues ya que hemos venido nos vamos a... Sí, son un poco análisis de story de Instagram, es decir, de que te quedes con el eslogan y que como antes sujetabas una Claro, pancarta- pero eso lo que pasa es que es muy agotador para nosotros, porque ellos tienen 4 consignas. A ver, Iglesias iba con 4 consignas aprendidas. De hecho, en el caso de la vivienda, por ejemplo, es que ni siquiera tenía claro conceptos muy básicos de derechos fundamentales. Quiero decir, no sabe lo que diferenciar un derecho fundamental de un derecho programático, por ejemplo, y ha sido vicepresidente de este gobierno. Entonces es muy complicado que tú o sea, intentes razonar con alguien que lo que está soltándote es todo el rato eslóganes que caben en una camiseta o en una chapa. O sea, para tú desactivar ese eslogan, tienes que invertir mucho tiempo, tienes que utilizar muchas palabras y además la mayoría de las veces no saben ni siquiera de lo que estás hablando, ¿sabes? Entonces es agotador porque cuando tú has terminado y estás hecho polvo, él te repite el mismo eslogan y los otros 5 que hay en la mesa o 4 le aplauden y dicen, ah, sí, sí. Y entonces tú dices, pues ya está, quiero decir. O sea, ¿qué te voy a decir? Es agotador. Pero mira, Rebeca, no me extiendo mucho más, de verdad, no te quiero entretener mucho más. Nada, mira, tengo una cerveza y todo. O sea, Ah, mira qué bien. me he traído una cerveza para hablar contigo de lo Pero hay una cosa, ahora parece, de verdad, yo lo digo casi por mi experiencia personal, que cuesta menos escribir de determinadas cosas. Ya no solamente por lo que opina el lector, sino también por la reacción en las redacciones. Pero yo no sé qué opina. El periodismo Sí. ha sido parte del problema, ha sido parte cobarde, cómplice, o directamente hay gente que ha hecho directamente de propagandistas dentro de los medios de comunicación de todo este movimiento. Tenemos un problema en el periodismo y primero es la resistencia a hacer autocrítica, que yo me la encuentro constantemente. Cuando dices, bueno, vamos a pararnos, vamos a ver qué hemos hecho nosotros mal. Quiero decir, cuando el periodismo ya no se ve como algo fiable, cuando la gente prefiere ver algo en TikTok, en YouTube o en Twitter, en lugar de ir a un periódico, es que algo está pasando. Y mirar para otro lado no nos ayuda a solucionarlo. Entonces, no pueden ser todo causas externas. Me niego a pensar que es todo causas externas. Tiene que haber algo que podamos hacer autocrítica. Y creo que la tenemos que hacer todos. Sí que es verdad que de un tiempo a esta parte yo lo que me he dado cuenta es de que hemos dejado de lado aquello que nos decían de intentar aproximarnos lo máximo posible a la verdad de manera desprejuiciada. Es decir, tú arrancas y sigues el hilo y tu fin es acercarte lo máximo posible a algo que a veces es verdad que es muy elástico como es la verdad. Pero de ahí a que haya varias verdades y que todas las verdades tengan el mismo valor y que de repente el periodista sea más activista o militante de algo que no siempre es la verdad, a mí me parece que ahí tenemos un problema. Y yo últimamente lo que veo mucho es mucho periodista que es militante. Entonces, claro, cuando tú te resistes a eso y cuando intentas ser objetivo y cuando tratas de criticar lo mismo a unos y a otros y cuando defiendes que son las ideas las que tienen una fuerza y un valor independientemente de quién sea en cada momento el que la esté defendiendo, pues normalmente lo que haces es que te encuentras con esa pared que es que incluso hay muchas veces, siempre nos echan en cara a los periodistas, ¿no? Lo de que estamos a sueldo de, sí, claro, como todos, quiero decir, si es que comemos, tenemos esa asquerosa manía, pero es que todavía más tirano que el dinero es el público, que muchas veces lo que quiere es la palmadita en la espalda y que le corroboren las ideas que vienen en su... O sea, ya en su mochila, quiero decir. Entonces, muchas veces el público es muy reticente
a que tú le digas de repente, oye, pues no, ahora este lo está haciendo mal y este otro lo ha dicho bien y esto es... Claro, Entonces pero nos luego encontramos con esto. hay un fenómeno muy llamativo. Es decir, se ha conocido lo de Juan Carlos Monedero, la Universidad Complutense ha abierto una investigación y ha pasado una cosa que a mí me parece de verdad una de las más relevantes de todas. El diario público ha suspendido la colaboración. Entonces, claro, eso lanza un mensaje de para ser articulista ya tienes que cumplir determinados principios morales que a lo mejor no son los más rectos. Es decir, parece que se está excluyendo simplemente por el mero hecho de una acusación a alguien. Bueno, yo creo que igual has visto hoy en Twitter, o sea, Chicote, que no sé si has hablado ya con él o vas Sí. a hablar. Chicote ha publicado hoy cómo el audio que a él le llega antes llegó a otros periódicos de izquierda y miraron para otro lado o dijeron que eso había que investigarlo o que tal y cual, cuando ellos no han tardado nada en sacar cosas sin corroborar ni sin nada. Quiero decir que aquí ha habido intereses en que según qué acusaciones fuesen dirigidas a gente de una ideología y no de otra. Pero por lo que sea, o sea, se les han acumulado unas cuantas en un mismo lado y eso ha sido incontenible, como si un dique se hubiera roto. Lo que pasa es que, claro, lo que da que pensar, o sea, ya no es solo todo lo que está ocurriendo y cómo lo estamos enfocando desde el punto de vista más o menos moral, más o menos... ¿cómo te diría? De si es más o menos aceptable o no aceptable. Que yo sigo pensando, fíjate lo que te digo, o sea, yo he estado en contra de todas estas cancelaciones y de que las acusaciones sigan un cauce que sea el correcto, que sea en sede judicial y que no convirtamos las redes ni los periódicos en plazas públicas donde ejecutar a gente por cosas que no tienen recorrido judicial. Pero es muy sintomático que la mayoría de ellas se estén acumulando en un lado del espectro ideológico Sí, y no no, en y el otro. sobre todo el silencio. Es decir, que mientras a los Claro, demás es que hay un que yo silencio creo que es lo más criticable aquí, que mientras a los demás se Claro. les exige ejemplaridad, cuando pasa dentro de tu casa lo metes en un cajón y lo disimulas. Y luego, fíjate, son ellas las que nos están diciendo todo el rato que son las que nos van a proteger a las mujeres. Recuerda que las mujeres somos esos seres tutelables y incapaces, ¿sabes? Que necesitamos que nos estén protegiendo todo el rato. Pero es que resulta que las que nos están protegiendo nos protegen regular porque no han sido muy listas ni muy vivas para detectar demasiado cerca cosas que estaban pasando. Entonces yo no sé en qué manos estamos. Bueno, espero que no estemos más en sus manos o que no estén las mujeres más en sus manos. Rebeca Argudo, Yo, desde luego, espero que no me tengan que proteger ellas, porque también a veces, así en broma, hace un rato hablaba con un amigo y decía, jolín, es que se lo han pasado mucho mejor en las redacciones de izquierdas, ¿eh? O sea, mientras nosotros estábamos trabajando, ellos estaban ahí, porque luego lees esas acusaciones, que es la parte que a mí me parece muy divertida, y la que más y la que menos ha estado 2 años tonteando con el jefe de sección y luego cuando no le ha ascendido, no le ha hecho el contrato o ha pasado a la siguiente becaria es cuando se han indignado y han decidido hablar. Y dices, hombre, pues a lo mejor yo para tener fe en el feminismo necesito también que alguna salga y diga, pues oye, yo utilicé el sexo para medrar y tan tranquila, ¿sabes? Que es que me falta ese tipo de testimonios también. Bueno, Parece que todas... recuerda, Rebeca, cuando yo creo que fue en 2019 o 2018, cuando algunos periodistas, algunos eran buenos y otros se habían dejado llevar por la causa de Podemos, se habían entregado a esa causa, se presentaron en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid y dijeron, oye, que esto no es lo que parecía. Entonces, claro, dices, pero ¿tú estabas haciendo periodismo o querías ser amigo de ellos? Claro, claro, claro. A mí es que esa parte me parece muy graciosa, la de que tú puedas estar 2 años y pico dejándote, pues coqueteando, dejándote seducir, encamándote, yendo para aquí y para allá. Oye, pues muy bien. Si todos nos hemos arrepentido en algún momento de según qué cosas, lo que pasa es que de un arrepentimiento y un no vuelvo a beber a denunciar una violación o un abuso va un mundo. Oye.
En fin, Rebeca Argudo, sufridores somos, pero en Sí. cualquier caso, dentro de este valle de lágrimas, te seguimos leyendo en Oye. ABC con interés y además con afán de enterarnos bien de los argumentos que son interesantes, porque realmente siempre los recoges. Muchas gracias de verdad por haberte pasado por aquí. No, muchas gracias a ti. Nos tenemos el uno al otro para seguir. Un abrazo, Un beso, Rebeca. Adiós. muchas gracias. Y lo peor que pasa, y con esto me quería despedir, lo peor que ha sucedido es que pase lo que pase, suceda lo que suceda, con gente como Juan Carlos Monedero, tienen la vida resuelta. Han figurado durante unos cuantos años, han intoxicado a la sociedad española con esa ideología y realmente eso es difícil de eliminar posteriormente. Y ellos, en su vida privada, han actuado siempre de una forma distinta a la que predicaban. Esto, reitero, va a costar eliminarlo de la sociedad española. Y para quienes lo observamos, desde simplemente los que buscamos la concordia, el entendimiento, el llevarnos bien, el prosperar y el que nadie se meta en nuestras actividades privadas, el que nos dejen trabajar, el que nos dejen emprender, el que nadie nos diga con quién tenemos que estar, con quién tenemos que relacionarnos, y lo que tenemos que leer y sobre todo lo que tenemos que decir, nos genera una situación que, quisiera volver a decirlo, se puede definir como de cierto estrés y cierta frustración. Por eso realmente vuelvo a agradecer al equipo de One Media lo del Pambao antiestrés, porque me va a hacer falta. Ahora bien, no voy a desfallecer y no voy a cesar en mi empeño de contar lo que hay, de contar la verdad. Así que con bola antiestrés, con Pambao o guiosa antiestrés o no, el viernes que viene te espero por aquí, en la que ya será la edición número 36 de Lo que no te han contado, con otro tema con el que intentaremos, reitero, arrojar un poco de luz sobre esta habitación oscuras en la que tanto impresentable e indeseable hay que te quiere manipular y que te quiere llevar hacia el terreno que le es rentable a él, pero que siempre te perjudica a ti. Si te ayudamos, habremos cumplido nuestra función. Y si te entretenemos, lo siento porque a veces también te enfadamos, pues por lo menos si te entretenemos, pues doble mérito tenemos. La semana que viene, a las 9 de la noche, el viernes, te esperamos por aquí. Mientras tanto, aquí en Vivo and Media, te dejamos con una parrilla de programación que se extienda todos los días y que además tienes ampliada en el canal Vivo and Plus. En el que si no te has suscrito, te animo a que lo hagas. A mí, como siempre, me lees en el periódico El Independiente, que sabes que es donde escribo todos los días de la semana, llueva, nieve o haga sol. Gracias y buenas noches.